Cuando pensamos en Guerra de las Galaxias, imaginamos una obra perfectamente calculada, una mitología sólida, un universo diseñado al milímetro. Creemos que todo estaba bajo control, que cada decisión fue parte de un plan maestro. Pero la verdad es mucho más incómoda y mucho más fascinante. Guerra de las Galaxias no nació del control, nació del desorden. No fue una producción elegante, fue una producción al borde del colapso constante. Esta no es la historia de una película perfecta, es la historia de cómo una idea que sonaba absurda, rodada en condiciones extremas, con un equipo agotado y decisiones improvisadas, terminó convirtiéndose en la saga más influyente del cine. Y cuanto más profundizas en su rodaje, más clara se vuelve una verdad inquietante. Guerra de las Galaxias no debería haber funcionado. Número 15. Una galaxia legendaria nacida del caos. Cuando pensamos en Guerra de las Galaxias, imaginamos una obra perfectamente calculada, una mitología sólida, un universo diseñado al milímetro. Creemos que todo estaba bajo control, que cada decisión fue parte de un plan maestro. Pero la verdad es mucho más incómoda y mucho más fascinante. Guerra de las Galaxias no nació del control, nació del desorden. No fue una producción elegante, fue una producción al borde del colapso constante. Esta no es la historia de una película perfecta, es la historia de cómo una idea que sonaba absurda, rodada en condiciones extremas, con un equipo agotado y decisiones improvisadas, terminó convirtiéndose en la saga más influyente del cine. Y cuanto más profundizas en su rodaje, más clara se vuelve una verdad inquietante. Guerra de las Galaxias no debería haber funcionado. Número 14. Darth Vader no era un hombre, era una construcción. Darth Vader parece una entidad sólida, una presencia absoluta que domina cada escena con solo respirar. Pero detrás de esa figura imponente no había un solo actor, sino un auténtico Frankenstein cinematográfico. El cuerpo que llenaba el traje negro pertenecía a David Prowse, un culturista enorme cuya estatura y complexión daban a Vader su silueta amenazante. Sin embargo, cuando llegaba el momento de los duelos con sable de luz, ese cuerpo desaparecía. Ahí entraba Bob Anderson, campeón olímpico de esgrima, porque Prowse simplemente no tenía la técnica necesaria para que las peleas parecieran rápidas, letales y elegantes. Luego estaba la voz, esa voz que no grita, no corre, no se altera, una voz que aplasta con calma. James Earl Jones grabó sus diálogos en estudio, sin traje, sin set, sin máscara, convirtiendo a Vader en algo más que un villano, en una fuerza de la naturaleza. Y finalmente, cuando la máscara cae, el rostro no es ninguno de ellos, es Sebastian Shaw. 4 personas distintas para crear un solo mito. Darth Vader no era un hombre, era una idea construida pieza por pieza. Número 13. Leia estuvo a punto de no ser Leia. Es casi imposible imaginar Guerra de las Galaxias sin Carrie Fisher. Su sarcasmo, su firmeza y su mirada desafiante definieron a la princesa Leia como algo completamente distinto a las princesas del cine de la época. Pero durante el casting, Fisher no era la opción obvia. De hecho, estuvo a punto de no ser elegida. Antes que ella pasaron actrices que hoy son leyendas: Jodie Foster, Sigourney Weaver, Meryl Streep, Sissy Spacek. Todas estuvieron a centímetros de liderar la rebelión. George Lucas, contra todo lo pronóstico, eligió a una joven de 19 años sin una gran carrera previa. No buscaba perfección, buscaba carácter. Y lo encontró. Fisher no interpretó a una princesa pasiva, interpretó a una líder cansada de que le expliquen las cosas, irónica bajo presión y feroz cuando era necesario. Si otra actriz hubiese sido elegida, Guerra de las Galaxias habría tenido otra energía. Quizá más elegante, quizá menos peligrosa. Número 12. Anthony Daniels no actuó dentro del traje de C-3PO, sobrevivió dentro de él.
Cada jornada de rodaje era una batalla silenciosa contra el metal, el calor y su propio cuerpo. El traje, que superaba los 20 kilos de peso, estaba compuesto por una mezcla implacable de metal, fibra de vidrio y plástico rígido. Diseñado para verse perfecto en cámara, no para ser habitado por un ser humano. El rodaje en el desierto convertía el interior del traje en un auténtico horno. Bajo el sol implacable, la temperatura subía hasta niveles insoportables. El sudor corría sin control, empapando la ropa interior, acumulándose en lugares de los que no podía escapar. Daniels llegaba a perder litros de agua cada día, deshidratado, exhausto, pero obligado a continuar. Sus pies eran aplastados por las piezas metálicas del traje, diseñadas sin ningún tipo de ergonomía. Cada paso era dolor, cada minuto una tortura silenciosa. Sus manos sufrían tirones constantes, atrapadas dentro de guantes rígidos que limitaban la circulación y castigaban los músculos. El cuerpo empezaba a fallar mucho antes que la cámara dejara de grabar. En muchas pausas, el equipo debía sostenerlo de pie. No podía doblar las piernas, no podía sentarse a descansar como el resto del reparto. Si caía, sacarlo del traje era un proceso largo y peligroso. Así que simplemente lo mantenían erguido, inmóvil, esperando la siguiente toma, mientras el tiempo pasaba lentamente. Por eso C-3PO parece nervioso, rígido, incómodo. No es una decisión artística, no es una interpretación exagerada, es pura realidad física. Es el reflejo directo de un actor empujado al límite de la resistencia humana. Cada movimiento torpe, cada gesto tenso, cada pausa incómoda del droide dorado nace del sufrimiento real de Anthony Daniels. Sin saberlo, su incomodidad dio vida a uno de los personajes más icónicos del cine. El nerviosismo de C-3PO no fue escrito en el guión, fue forjado dentro de un traje que no perdonaba a quien se atreviera a llevarlo. Número 11. El vehículo de Luke no flotaba, engañaba. El deslizador de Luke Skywalker parecía una promesa del futuro, un vehículo sin ruedas, deslizándose suavemente sobre el desierto de Tatooine. Pero no flotaba, jamás flotó. Tenía ruedas y las ocultaron con espejos. Paneles reflectantes colocados estratégicamente reflejaban el suelo, haciendo desaparecer las ruedas ante la cámara. No había tecnología futurista, había ingenio puro. Era un truco tan simple que duele, y tan efectivo que nadie lo cuestionó durante décadas. Guerra de las Galaxias no inventó el futuro, aprendió a fingirlo mejor que nadie. Número 10. El texto más famoso del cine fue una tortura técnica. Ese texto amarillo alejándose lentamente hacia el espacio parece hoy algo simple, casi inevitable. Lo hemos visto tantas veces que damos por hecho que siempre estuvo ahí, que nació perfecto. Pero en 1977 ese inicio fue una pesadilla técnica. No existía el CGI. No había animación digital, no había software de corrección, no había capas infinitas de efectos visuales, no había atajos. Para crear esa secuencia, el equipo tuvo que construir una superficie negra gigantesca, completamente física. Sobre ella se colocaron letras reales, una por una, pegadas manualmente. Todo el montaje se inclinó en un ángulo exacto para crear la ilusión de profundidad. No era un efecto generado por computadora, era geometría, perspectiva y paciencia. Luego venía la parte más extenuante. La cámara no se movía de forma fluida ni automática, avanzaba centímetro a centímetro durante horas. Cada pequeño desplazamiento debía ser medido con precisión quirúrgica. Un error mínimo obligaba a empezar desde cero. Una vibración, una sombra mal puesta o una mota de polvo invisible al ojo humano podía arruinar toda la toma. Horas de trabajo para conseguir apenas segundos de imagen, repeticiones constantes, frustración acumulada. Y aún así, ese texto terminó convirtiéndose en una de las aperturas más reconocibles de la historia del cine. No fue magia digital, fue paciencia llevada al límite. Número 9.
Tatooine nació bajo la lluvia. George Lucas eligió Túnez con una idea muy clara en mente: sol eterno, cielos despejados y un desierto perfecto para representar el planeta más árido de la galaxia. Lo que obtuvo fue exactamente lo contrario. Durante el rodaje cayó la primera gran tormenta en más de 50 años. El desierto se inundó, el barro cubrió decorados enteros, los trajes se empaparon, se volvieron pesados e incómodos. El planeta más seco del universo ficticio comenzó su existencia convertido en un lodazal. La ironía era casi cruel. El equipo local bromeaba diciendo que habían enfadado a los dioses, pero detrás del humor había tensión real. La producción estuvo cerca de paralizarse. El calendario se desmoronaba. El presupuesto se drenaba día tras día. Cada jornada perdida era dinero que no sobraba. Aún así, siguieron adelante, porque Guerra de las Galaxias no se filmó en condiciones ideales, se filmó a pesar de ellas. Número 8. Star Wars existe porque Flash Gordon no. Antes de que existiera Star Wars, existía otra obsesión: Flash Gordon. George Lucas quería adaptar ese universo pulp, exagerado, lleno de aventuras espaciales y héroes seriames, pero no consiguió los derechos. Le dijeron que no. Ese rechazo fue el origen de todo. En lugar de rendirse, Lucas decidió crear algo propio. Tomó la estructura de los seriales clásicos, el texto inicial, el ritmo pulp y lo mezcló con mitología clásica, western y ciencia ficción. Sin Flash Gordon no hay Star Wars. Sin ese no existe el Imperio, no existen los Jedi, no existen los sables de luz. A veces, el mayor rechazo es el empujón creativo más poderoso que puede existir. Número 7. La galaxia era en realidad pintura. Muchos de los escenarios más impresionantes de la saga simplemente no existían. No eran sets gigantes ni construcciones colosales, eran pinturas mate hechas a mano, sobre vidrio. Artistas extendían los decorados más allá de lo físico, engañando al ojo humano con perspectiva, color y luz. Lo que parecía una ciudad infinita era en realidad una ilusión cuidadosamente calculada. Los actores actuaban frente a paredes incompletas, plataformas que terminaban abruptamente y estructuras que no llevaban a ningún lado. El resto era arte, nada digital, nada automático. Cada plano requería precisión absoluta. Guerra de las Galaxias no construyó mundos, los pintó. Número 6. Chewbacca casi fue confundido con un oso. En los bosques donde se rodaron las escenas de Endor, el traje de Chewbacca era tan realista que existía un peligro real. Cazadores locales podían confundir a Peter Mayhew con un animal salvaje. No era una exageración ni una anécdota graciosa, era una posibilidad concreta. Por eso la producción colocó vigilantes alrededor del set. No era paranoia, era prevención. El Wookiee más querido del cine estuvo a punto de protagonizar una tragedia absurda fuera de cámara, simplemente por verse demasiado real. Número 5. Los Ewoks vivían en un infierno peludo. En pantalla, los Ewoks parecen adorables, casi infantiles. Detrás de cámaras, los trajes eran una pesadilla. Calor extremo, cero ventilación, caras rígidas que no podían moverse, golpes de calor constantes. El sudor se acumulaba sin escapatoria, el cansancio era permanente. Los actores apenas podían ver o respirar con normalidad. Mientras el público veía ternura y heroísmo, el equipo luchaba contra agotamiento físico, incomodidad extrema y dramas humanos muy reales. Número 4. Yoda casi fue un mono. Cuesta creerlo hoy, pero uno de los personajes más sabios y respetados de la historia del cine estuvo a punto de convertirse en un chiste involuntario. El plan original para Yoda era, literalmente, uno de los personajes mejor pensados del momento. En teoría, la idea parecía viable. Hollywood ya había usado animales entrenados antes. En la práctica, fue un desastre absoluto. El mono se quitaba la máscara constantemente
ignoraba las órdenes y convertía cada prueba en un caos impredecible. No había forma de controlar al animal. Yoda no podía hacer eso. No podía ser un truco. No podía ser una curiosidad visual. Así que la idea fue descartada. Ya cambiada la estrategia, vimos que con Oz nació el Yoda que conocemos. Pequeño, frágil, aparentemente torpe, pero con una presencia inmensa. Un personaje que no imponía por fuerza física, sino por sabiduría, ironía y calma. No un chiste visual, sino un ser con alma. Abandonar la idea del mono no fue un fracaso creativo, fue una de las decisiones más inteligentes de toda la saga. Número 3. Luke fue mordido durante su entrenamiento Jedi. Dagobah parece un lugar místico, húmedo y extraño en pantalla. Detrás de cámaras era exactamente eso, pero sin romanticismo. Barro real, agua estancada, vegetación incómoda y animales que no entendían de rodajes. Durante la filmación, una serpiente real mordió a Mark Hamill. Luke no solo entrenaba contra el lado oscuro, entrenaba contra el entorno, el cansancio físico, el calor, la incomodidad constante. Cada gesto de agotamiento que vemos en pantalla no es solo actuación, es real. Dagobah no fue un set cómodo, fue una prueba física y mental para el actor. Ese esfuerzo se siente, y es una de las razones por las que la evolución de Luke resulta tan creíble. Número 2. Un accidente real reescribió la historia. Antes del estreno de El Imperio contraataca, Mark Hamill sufrió un accidente automovilístico que le dejó cicatrices visibles en el rostro. En cualquier otra producción, el objetivo habría sido ocultarlas: maquillaje, ángulos de cámara, trucos visuales. Aquí no. En lugar de esconder el problema, el guión lo integró. La película comienza con Luke siendo atacado brutalmente por el Wampa. Ese golpe explica las heridas. Un problema real convertido en mito. La historia no obligó al actor a encajar en ella, fue la historia la que se adaptó al actor. Y ese detalle, aparentemente pequeño, refuerza la sensación de realidad del universo. Star Wars no negaba sus cicatrices, las convertía en parte del viaje. Número 1. Jabba era un monstruo habitado. Jabba el Hutt parece una criatura grotesca, lenta y repulsiva. Lo que no se ve es que en realidad era una pequeña pesadilla logística. No era una marioneta simple, era un animatrónico gigante manejado por 3 personas desde dentro. Una controlaba los brazos, otra los ojos y otra la boca y la lengua. Todo debía estar perfectamente sincronizado. Cada movimiento requería coordinación absoluta. Cada risa era un esfuerzo colectivo. Dentro del traje, el calor era insoportable. El espacio era mínimo. El cansancio se acumulaba rápidamente. 3 cuerpos humanos sudando, agotados, escondidos dentro de una criatura viscosa para dar vida a uno de los villanos más memorables del cine. Jabba no era solo un personaje, era una coreografía humana invisible. Y un super plus, George Lucas casi colapsa. Nada de esto ocurrió en un ambiente relajado. La presión sobre George Lucas fue brutal. Retrasos constantes, presupuesto desbordado, efectos incompletos, problemas técnicos que parecían no terminar nunca. El estrés fue tal que Lucas terminó hospitalizado por hipertensión y dolor en el pecho. No estaba lidiando solo con una película, estaba luchando contra un proyecto que parecía desmoronarse constantemente. Guerra de las Galaxias no se terminó con comodidad ni tranquilidad, se terminó con exhaustión extrema. El equipo no sentía que había hecho una película, sentía que había sobrevivido a ella. Star Wars no nació perfecta, nació rota, improvisada y peligrosa. Nació de ideas descartadas, accidentes reales, errores técnicos y decisiones tomadas bajo presión extrema. Y quizá por eso sigue viva, porque no fue diseñada para ser segura, fue diseñada desde la obsesión, desde la insistencia, desde la negativa a rendirse cuando todo parecía ir mal. Esa obsesión no solo creó una saga,
cambió el cine para siempre. Y recuerda, si te gustan las historias reales detrás de los grandes mitos del cine, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por el lado oscuro de la galaxia.